Buenas, bienvenidos al canal de Víctor Dinamita. 12 de enero, la fecha fijada por Masami Kurumada para el cumpleaños de Shura de Capricornio. La biblioteca Enciclopedia Taisen, publicada en 2001 en Japón, estipulaba las nacionalidades, la altura, lugar de entrenamiento, fecha de nacimiento de los personajes canónicos del manga de Seinto Seiya, Saint Seiya, o como lo conocemos más en los países hispanos, los Caballeros del Zodiaco, ya que en Francia se llamó Le Chevalier du Zodiaque, en Italia I Cavalieri do Zodiaci, y en España se llamó Los Caballeros del Zodiaco desde julio del 90. Luego pasó a toda Hispanoamérica. Y bueno, incluso mantuvisteis el opening español. De hecho, ahora mismo hay más afición en Hispanoamérica que en España. La verdad es que en España no pasa por un buen momento, la verdad. Los fans españoles estamos un poco preocupados. No hay mucho relevo generacional. En cambio, en Hispanoamérica hay más chicos jóvenes que lo siguen. Quizás porque llegó más tarde allí. Bueno, vamos a la lectura de Capricornio. Es el personaje, he hecho varios vídeos cortos que tiene una historia más compleja. Originalmente en el manga, él sigue al patriarca que es Saga, que suplanta a Kyo con su doble personalidad. Un lado bueno y un lado maligno. El lado maligno se impone y mata al patriarca cuando iba a elegir entre Aiolos o él, o Saga, pero al final el patriarca, que es Shion, elige a Aiolos porque ve un lado malo en Saga. Y bueno, el lado malo se impone al final, suplanta al patriarca y va a asesinar a Atenea, que ha reencarnado. Aiolos lo detiene, huye. Y bueno, en varias reconstrucciones vemos que es Shura el que le acepta el golpe de gracia, aunque vemos que ya estaba magullado, herido, malherido. Y Shura tiene remordimiento y aún así sigue el más fuerte. Después vemos que en el episodio, en el anime, no era consciente de que seguía habiendo equivocado. Eso fue un cambio en el anime. Y luego hubo un CD no canon, porque eran de Toei, pero no eran no tenían la aprobación de Kurumada, eran algo de Toei. Toei, la empresa de animación. Y ahí vemos que el personaje había uno dedicado a Shura y a Excalibur. Y ahí se debatía entre la moral y lo ético. Es un personaje que siempre se ha debatido entre el honor, lo que es correcto, lo que no es debido. Tiene un código muy del samurái, tiene un camino recto, rígido, pero dentro de su código estricto. Es una persona muy constante y él siente que hace lo correcto. Luego, en el manga precuela, episodio G, que ya he hecho antes un vídeo short, vemos que el sumo pontífice, con el Satan Imperial, le manipula y le hace creer que había hecho lo correcto en matar a Aiolos, que era un traidor. Y bueno, ahí vemos como él hace un poco de mentor de Aioria y le excusa de que no tiene la culpa. Y bueno, Aioria va creciendo con la cosa de que su hermano ha sido un traidor. Luego vemos que se da cuenta. Y bueno, cuando llegan los caballeros al santuario, él protege la 10ª casa, les tiene una trampa. En el manga no hay una estatua que sale en el anime. En el anime sale la estatua que de tiempos inmemoriales la diosa Atenea le entrega una espada mágica, mítica, mitológica al caballero de Capricornio por ser el más fiel. Todo eso no sale en el manga, eso es de relleno del anime, ¿vale? Aunque queda muy bonito, muy estético, pero todo eso es del anime.
para darle más relleno. Pero sí, el combate es bastante fiel como hemos estado antes en un vídeo. Y vemos que Shiryu tiene que usar la técnica prohibida. Lo que sí es igual es que al final Chura reconoce que Shiryu lucha por el bando correcto, le da su armadura prestada para que se salve y Shiryu regresa a la Tierra con la armadura de Capricornio. Por tanto, Shiryu brevemente portó la armadura de Capricornio, aunque solamente la puede llevar alguien con el signo de... La armadura de oro se la puede llevar alguien con el signo de oro correspondiente. Bueno, Iki tuvo brevemente la del Fénix y la de Sagitario. Ya, pero no, la de los Sagitario remodelada y todo eso, pero en muy poco tiempo. Y la perdió. En este caso, la armadura obedece a su portador original, Chura, que era, se la cedió, ¿sabe? Para que le hiciera ese favor y salvar la vida, y temporalmente fue el portador. Después, pues, la armadura pues se volvió en modo Oyes, y bueno, ahí ya le ve a Shiryu Iki y sigue adelante Shiryu más tarde. Y bueno, él le da la técnica Excalibur. En el relleno del anime lo vemos un flashback contra Fenrir de Ryo. Los guerreros de Unodakan no existen en el manga, y en cambio en el anime también vemos que hay otro flashback contra Krishna. En cambio en el manga simplemente vemos que él tiene el poder de usar Excalibur. Y hay otro short sobre eso. Hoy he visto muchos shorts de Chura, quizás demasiado. Y bueno, hay algunos que el algoritmo no está haciendo que funcionen. Porque cuando suben mucho el algoritmo te penaliza un poco. Ella había hecho vídeos de Milo de Scorpio en la fecha en que Kurumada asignó su cumpleaños y de Ayolo de Sagitario. El próximo va a ser el de Camus de Acuario, ya miraría, no me acuerdo qué fecha era, pero será el próximo. Me voy a hacer 2 vídeos sobre los Caballeros de Oro, hablar un poco de la personalidad, las diferencias que hay, su personalidad, su fecha de nacimiento y todo eso, nacionalidad. Churo lo asignó a España. Mira, pero el nombre japonés, bueno, Asura, que es como un término de origen budista, que es combate feroz. Es un personaje que lucha ferozmente, pero bueno, la cabra montosa está en los Pirineos y estableció que el lugar de entrenamiento era los Pirineos. También digo que en Huesca, una provincia española, pirenaica, en la comunidad autónoma de Aragón, antiguo reino de Aragón, Aragón está en España, es parte de España obviamente, uno de los antiguos reinos históricos de Aragón, está el Salto de Excalibur, en la parte de los Pirineos. Y bueno, es español, igual que el Cid de Capricornio, pero claro, el Cid es un personaje de leyenda y también histórico. Pero el nombre, bueno, algunos dicen que también podría ser porque la chura viene también de origen árabe, claro, en España estuvieron mucho tiempo los musulmanes, que en Huesca no estuvieron tanto, Bueno, y lo de la espada Excalibur, pues bueno, es una mezcla un poco de cosas, de elementos. Lo de relacionar nacionalidad fue posterior, ¿vale? Lo del nombre en la espada era anterior. Lo de poner nacionalidad, yo fui por la enciclopedia, que salió en 2001, para oficial, canónica, en la que Kurumada pues le dio países, le puso grupos sanguíneos, lugar de entrenamiento, y bueno, a los españoles nos tocó Chura, a los mexicanos os tocó el de la mosca, Dios de la mosca, a los argentinos tocó al Dios del fuego, el maestro de Chu, que el manga se llama Dédalos, o Dádalos, perdón, Dádalos, y a los chilenos tocó el general marino y el Esquila.
Y bueno, sería un portugués casado en Linares. Son los países hispanos. Bueno, a ver, los portugueses son hispanos, sí. Y ibéricos, porque antiguamente era Portugal, era Hispania. No que España, Hispania era. En la época visigoda. Bueno, pero sí nos tocó al Legrand de Tauro. Y bueno, Shura es uno de los personajes que tiene más variantes, el episodio que se desarrolla más. Es una precuela, después de Assassin también tiene un momento destacado. En el capítulo 0 de la Perfect Final Edition también de esto. Y bueno, también tenemos a la versión de los Canvas, el Cid de Capricornio, que es una versión que es bastante interesante. Y bueno, a mí es un personaje que me gusta, porque tiene una complejidad, una dualidad, es un caster muy samurái, del honor, del deber, salto de roca, que es muy atlético, la espada Excalibur, tiene un cinto artúrico, caballeresco, hay diferencia de armadura entre el manga y el anime, también en el anime el pelo es verde, los ojos verdes, y bueno, tiene vamos un poco de Capricornio. La constelación es de las 12, yo creo que era la más pequeña de las 12 de los 12 signos y la menos brillante. Tiene un gran componente esotérico y místico. Pensad que empieza junto con el solsticio de invierno. Es una época bastante potente. Es el principio del invierno. También tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Y bueno, coincide con la Navidad, con el fin de año, año nuevo, una época de cambios, de comienzos, una época muy intensa. Hay mucho, y también se dice que Capricornio es el signo del rock. Tenemos a Lemmy Kilmister, tenemos a Don Led Zeppelin, John Paul Jones, Jimmy Payne, Elvis Presley, Robbie Krieger, guitarrista de The Doors, Rod Stewart, David Bowie. Hay bastantes más, he hecho unos pocos. Y bueno, sí, Jesucristo, pues la fiesta que le asignaron era Capricornio, aunque bueno, según los teólogos nació en una época más cálida. Pero eso se hizo para luchar contra la Saturnalia, que por cierto Saturno es el planeta que rige a Capricornio. Las Saturnales eran las fiestas que se hacían en la época romana por esa fecha y los cristianos fijaron la época de Cristo para combatirla, ¿sabes? Y luego pues Roma pues se volvió cristiana y la adoptó la Navidad. A los Capricornios son personas muy honradas, trabajadoras, duras, constantes, tozudas, tercas, poco flexibles, rígidas, les cuesta a veces abrirse, son reservados, introvertidos, suelen ser fieles en el amor, las mujeres Capricornio son muy complicadas. Bueno, pero corramos un tupido velo y bueno. Y bueno, el catasterismo, que eso lo creó Aristóteles, que era para converger la mitología con los astros. Y bueno, en el caso de Capricornio, el más conocido es el dios Pan, el dios que tenía cornamenta así de cabra, de macho cabrío, como un sátiro, y era el único dios que en la mayoría de versiones murió. En la tifonomaquia, cuando el monstruo tifón invade Olimpo, los dioses huyen.
Por ejemplo, Afrodita y su hijo Eros se convierten en peces y escapan, y eso es la constelación de Piscis. Pero Pan no logra convertirse su cola en pez, pero el cuerpo no. Y el cuerpo no. Entonces Tifón lo mata. Por eso Capricornio suele aparecer como una cabra con la parte trasera en forma de cola de pez. En la forma de cola de pez. Por eso. Y bueno, ¿hay otro caracterismo? Sí, hay otro. Hay otro más moderno que es Picrus, el titán Crono, y el padre de Zeus y de Poseidón y de Hades, de Demeter y de Hestia y de Hera, pues lo creó, ¿vale? Pero también hay otro que es Amaltea, que hay dos versiones de Amaltea. Una era una cabra y otra era una ninfa que se convirtió en cabra para amamantar a Zeus en la isla de Creta cuando estuvo escondido por su madre Rea para que su padre Crono no lo devorase como al resto de sus hermanos, ¿vale? En una versión es una cabra directamente y en otra es una ninfa que se transforma en cabra. Y bueno, la famosa el cuerno de la abundancia, eso es que Zeus le arrancó el cuerno, sí. Y la cornucopia, pues ahí nació, según algunas versiones, la Vía Láctea. Y en otras, pues nacieron todas las bienaventuranzas. Hay varias versiones. Ya digo, Capricornio es bastante rico en mitos. Y luego, con el auge del cristianismo, ¿por qué creéis que al diablo se le otorgó lo de la cabra, la forma del macho cabrío, como algo esotérico, macabro y eso? Y al diablo de entonces está la forma de los cuernos, de la forma de cabra, los aquelarres, y después, bueno, los grupos de metal extremo, muchos de ellos han adoptado esa forma, esa figura, en muchos cómics, muchas cosas esotéricas, películas de terror. Esa figura del diablo se llama Baphomet, ese concepto del diablo, cuando está en forma de macho cabrío. Por el dios Pan. Para combatir un poco a los mitos griegos durante la Edad Media, empezaron a otorgársele propiedades malignas. Entonces, al dios Pan, que era un poco más lujurioso, las cabras de por sí y el macho cabrío más tiene un carácter un poco promiscuo, pues a Pan, que era el que le da el mito a Capricornio, según Eratóstenes, que es la versión más canónica, pues se asoció al dios Pan, el dios de los ganados, el dios de campestre, de los rebaños, con Satanás, Baphomet, ese concepto, ¿vale? Y aparte también la fecha de Capricornio coincide con la de Jesucristo, y se decía que nacer en Navidad, el día de Navidad, era malos augurios, pues era una idea antigua, porque era nacer en la fecha que nació Jesucristo y era una falta de respeto. Hay bastante gente, si os fijáis, Capricornio, sobre todo en el hemisferio norte, también hay muchos Sagitario y Escorpio. Pues ¿por qué? Porque son los meses así de otoño, invierno, y bueno, mucha gente en primavera, así, pues empieza a tener relaciones copular, claro, y entonces los niños van, sobre todo en el hemisferio norte, muchos nacen en los meses finales del año, ¿vale? Al menos en España hay bastante Sagitario, Capricornio y Escorpio. Y bueno, es un signo de tierra. Y os digo, tiene un carácter místico y bueno, son gente muy disciplinada y este personaje también lo es.
Bueno, y he contado un poco de Capricornio, de la astrología, mitología, astronomía, para convergerlo un poco con todo, ¿vale? Chura de Capricornio, y también habla un poco de Capricornio, la constelación, y el mito, y un poco de esoterismo. Venga, Víctor Dinamita, arder vuestro cosmos. Suscríbete.